Bueno, adentrémonos en esto. Hoy vamos a decodificar un debate gigantesco, el clima. Vamos a hacer a un lado todo ese ruido que solemos escuchar y nos vamos a enfocar puramente en los datos duros. Básicamente, pondremos frente a frente a los ciclos geológicos naturales con el impacto humano moderno para ver qué nos revelan, sin filtros, los registros científicos. Esa es la gran pregunta de siempre, ¿verdad? Es súper común escuchar la afirmación de que el calentamiento que vemos hoy es simplemente una fase natural más. Y oigan, para ser totalmente justos, la Tierra ha pasado por una infinidad de fases de calentamiento y enfriamiento a lo largo de su historia. Por eso, el propósito de este análisis explicativo no es tomar ningún bando político, para nada. Esta es una investigación forense estricta, basada al 100% en datos. Vamos a enfrentar a los antiguos ritmos geológicos con las emisiones de carbono de nuestra era industrial, para descubrir quién es el verdadero responsable del calentamiento actual. Pero para lograrlo, primero necesitamos entender cómo funciona el clima de la Tierra cuando nosotros no estamos metiendo la mano. Para establecer nuestra base científica, tenemos que hablar de algo llamado los ciclos de Milankovitch. Imagínense esto como un inmenso mecanismo de relojería celestial. Pasa que la Tierra no gira en una esfera perfecta e inmutable. De hecho, naturalmente se tambalea un poquito sobre su propio eje, y su órbita alrededor del Sol cambia de forma de una manera muy sutil. Pero, y aquí está el detalle clave, la escala de tiempo es inmensa. O sea, estos no son cambios que pasan de un día para otro. Suceden a lo largo de decenas de miles de años. Esta marcha lentísima del tiempo geológico es la que históricamente ha dictado cuándo llegan y cuándo se retiran las eras de hielo. Es un proceso metódico, muy predecible y sobre todo increíblemente lento. Si trazamos una línea de tiempo basada en ese reloj celestial, vemos un patrón fascinante. Si nos remontamos a hace 800.000 años, vemos que los límites de carbono estaban súper bien establecidos en la atmósfera. Luego, si avanzamos a hace decenas de miles de años, notamos cómo las eras de hielo fluctúan en una sincronía perfecta con la órbita de nuestro planeta. Y hace unos milenios, el clima seguía manteniendo esta especie de danza lenta y rítmica. Pero, presten atención a esto, porque aquí es donde surge el dato forense más revelador de las matemáticas orbitales en crudo. Si nos basamos estrictamente en la trayectoria natural de esos ciclos de Milankovitch, la Tierra hoy en día debería estar en una fase de enfriamiento lento. Así como lo escuchan, las matemáticas de la órbita terrestre nos dicen que deberíamos estarnos enfriando, no calentando. Ahora, lo que es realmente interesante de todo esto es el contraste tan marcado que existe. Durante millones de años, la Tierra siguió la coreografía de los ciclos de Milankovitch, llevando nuestro clima a través de los milenios con una gracia casi imperceptible, pasito a pasito. Sin embargo, cuando analizamos los datos que sacamos de las profundidades del hielo, vemos que el pico de temperaturas que ocurrió después de la Revolución Industrial, vaya, eso no es ninguna danza. De hecho, los investigadores lo catalogan en los datos literales como una explosión. Es una interrupción abrupta, casi violenta, de ese ritmo glacial. Este contraste es el corazón de la fricción entre la naturaleza y la actividad industrial moderna. Y este número, 800.000, es absolutamente crucial para dimensionar el tamaño de la interrupción. Imagínense, durante 800.000 años, una cantidad de tiempo que apenas nos cabe en la cabeza, los niveles de carbono en la atmósfera se mantuvieron dentro de un rango súper ajustado y totalmente predecible. Era como si la Tierra estuviera respirando de forma relajada a través de su ciclo lento del carbono, manteniendo la temperatura siempre en equilibrio. Ese rango estricto permaneció así, intacto, sin ningún sobresalto, hasta finales de la década de 1800. Fue justo en ese momento cuando las reglas del juego que habían dominado la atmósfera durante casi 1.000.000 de años empezaron a cambiar radicalmente. La propia química de nuestra atmósfera actual cuenta toda la historia. Básicamente, al empezar a quemar combustibles fósiles, la humanidad le metió un atajo al sistema. Liberamos de golpe un montón de energía antiquísima que estaba almacenada y que se saltó por completo ese ciclo lento de la Tierra. Ahora una duda súper válida sería, oye, ¿y este carbono extra no podría venir de fuentes naturales, como, no sé, los volcanes? Bueno, resulta que la ciencia tiene la capacidad de rastrear esto a nivel molecular. La química del dióxido de carbono que tenemos hoy en la atmósfera tiene una huella dactilar inconfundible. Los análisis isotópicos nos demuestran que estas emisiones coinciden exactamente con la firma química de los combustibles fósiles, así que podemos descartar a los volcanes naturales por completo. Los datos químicos nos apuntan de una manera innegable a un origen industrial. Y esto nos lleva a lo que los datos llaman la paradoja de la velocidad. Como ya establecimos, los cambios geológicos se toman su tiempo, se mueven a un ritmo glacial a lo largo de los milenios. Pero los datos del hielo nos muestran una realidad moderna que es alarmante.
Por un lado, tenemos la velocidad natural a la que el planeta se calentó al salir de la última era de hielo. Por otro lado, tenemos el calentamiento moderno actual, que se dispara por las nubes. Estamos hablando de que hoy el calentamiento ocurre 10 veces más rápido que cualquier recuperación natural después de una era de hielo. 10 veces. Es un cambio de velocidad que literalmente no tiene precedentes en la historia reciente de nuestro planeta. Entonces, el punto crucial es este. No es solamente el hecho de que el planeta se esté calentando, es la inmensa velocidad a la que lo está haciendo. Piensen en los ecosistemas, la flora, la fauna, toda la vida evolucionó para adaptarse a esos lentos cambios orbitales que tardan miles de años en notarse. Una alteración 10 veces más rápida impide por pura mecánica que estos ecosistemas se adapten a tiempo. Y desde una perspectiva analítica, esta misma velocidad tan loca es la prueba irrefutable que descarta los lentos cambios orbitales como los culpables. La naturaleza por sí sola simplemente no acelera de esta manera. Ahora, para entender cómo es posible este calentamiento tan veloz, tenemos que desglosar la mecánica del efecto invernadero. En el paso 1, la Tierra recibe toda esta energía del Sol y, naturalmente, irradia el exceso de calor de regreso al espacio exterior para mantenerse en equilibrio. En el paso 2, entran los gases de efecto invernadero extra en la atmósfera y actúan literalmente como si le pusiéramos una enorme manta térmica al planeta. Y aquí viene el paso 3, que es crítico. Mediciones independientes realizadas por satélites confirman que hoy en día hay menos calor logrando escapar hacia el espacio. Y el bloqueo está ocurriendo exactamente en las longitudes de onda donde el dióxido de carbono absorbe la energía. Es la observación física directa de cómo el calor se está quedando atrapado. Y esto ilustra de manera brillante la huella definitiva en nuestra atmósfera. A ver, existe una hipótesis que sugiere que tal vez el Sol simplemente está brillando más fuerte y eso nos calienta. Pero piénsenlo, si la culpa fuera del aumento de intensidad solar, todas las capas de la atmósfera se calentarían al mismo tiempo, ¿no? Pues los datos nos muestran exactamente lo contrario. La capa más baja, la troposfera, se está calentando, mientras que la capa superior, la estratosfera, en realidad se está enfriando. Esto pasa precisamente porque esa manta de gases de efecto invernadero está atrapando el calor muy cerca de la superficie, impidiendo que la energía logre subir. Es la firma mecánica indiscutible de que el calor se está atrapando desde abajo, no inyectando desde arriba. Así que, si resumimos el veredicto científico de todo este análisis, la comparación es más que contundente. Si observamos el último millón de años, el motor principal del clima eran esos patrones geológicos lentos y predecibles, dándonos un ritmo armónico de base para todo el planeta. Pero en la era moderna, el motor cambió mecánicamente hacia la actividad humana, creando una distorsión enorme en ese equilibrio térmico. Los datos concluyen de una manera abrumadora que el clima actual se ha desvinculado por completo de los patrones geológicos del pasado. En resumen, ya no estamos jugando bajo las reglas de los ciclos de Milankovitch. La termodinámica de nuestra atmósfera fue secuestrada por la velocidad de las emisiones industriales. Todo esto que analizamos hoy limpia el debate de suposiciones y nos deja con una realidad empírica. Entender que el calentamiento moderno no es un ciclo incontrolable impulsado por el cosmos, sino una alteración mecánica con un origen súper específico en nuestra actividad industrial, cambia todo el panorama. Porque esto significa que, a diferencia de los vaivenes inevitables de la órbita de la Tierra, las causas del cambio actual sí están a nuestro alcance. Entonces, al reconocer este cambio mecánico en la atmósfera, la gran pregunta que nos queda sobre la mesa es: ¿cómo se va a enfocar la humanidad, de ahora en adelante, en mover esas palancas que la sociedad sí tiene el poder y la capacidad de accionar?